La lluvia nunca era completamente agua. Caía durante horas sobre las avenidas con un brillo viscoso, dejando una fina película translúcida que desaparecía lentamente al ser absorbida por el pavimento. No era una ilusión óptica, las calles respiraban. Bajo cada losa existía una inmensa red de tejido muscular cultivado que distribuía nutrientes, reparaba grietas y expulsaba microorganismos nocivos. Cuando alguien caminaba sobre ella podía sentir una ligera elasticidad como si la ciudad aceptara cada paso antes de devolver el peso. Hacía décadas que el acero había dejado de ser rentable, el hormigón también. ¿Por qué construir un puente cuando podía cultivarse? ¿Por qué fabricar un ascensor cuando una columna muscular podía elevar una plataforma mediante simples contracciones? ¿Para qué instalar tuberías cuando enormes vasos sanguíneos sintéticos podían transportar agua, nutrientes y electricidad bioquímica simultáneamente? La humanidad ya no vivía entre edificios, vivía dentro de organismos gigantes. Los rascacielos poseían sistemas inmunológicos que eliminaban hongos y bacterias antes de que aparecieran. Sus paredes cerraban heridas producidas por impactos en cuestión de minutos. Las ventanas eran membranas transparentes capaces de oscurecerse cuando la radiación solar aumentaba. Y los ascensores eran enormes bolsas peristálticas que desplazaban lentamente a los pasajeros por el interior del edificio como si recorrieran el esófago de una criatura colosal. Todo era biología. Las computadoras habían evolucionado hacia colonias de neuronas cultivadas que crecían en enormes acuarios repletos de líquido amniótico sintético. Pensaban más rápido que cualquier procesador de silicio y consumían una fracción de la energía. Para comunicarse con ellas no hacía falta teclados, bastaba conectar pequeñas fibras nerviosas detrás de la oreja. Los automóviles tampoco tenían motores, eran animales, no animales naturales, sino organismos diseñados para obedecer impulsos eléctricos específicos. Poseían corazones, pulmones, músculos y un rudimentario cerebro incapaz de experimentar dolor consciente. Comían una pasta rica en glucosa y minerales cada pocas semanas y podían regenerar pequeñas heridas mientras permanecían estacionados. La humanidad llamaba a todo aquello progreso. La palabra máquina había desaparecido del vocabulario cotidiano. Ahora existían organismos de transporte, de construcción, domésticos, militares, sanitarios. Todo respiraba, crecía, envejecía y podía enfermar. El doctor Elías Navarro llevaba 15 años trabajando para Singen, la empresa responsable del mantenimiento del tejido urbano de la ciudad novena. Su trabajo era sencillo: escuchar los edificios. Cada mañana descendía hasta las cámaras de crecimiento situadas cientos de metros bajo la ciudad. Allí, inmensos órganos latían en cavernas iluminadas por una tenue luz rojiza. Eran corazones del tamaño de edificios enteros que impulsaban millones de litros de hemolinfa sintética a través de arterias capaces de alimentar kilómetros de estructuras vivientes. Elías apoyaba unos electrodos sobre aquellas masas palpitantes y escuchaba. Cada sonido tenía significado, cada ritmo variación. Un edificio sano poseía un pulso regular. Uno estresado se aceleraba. Uno enfermo comenzaba a desarrollar arritmias. Era parecido a escuchar pacientes, solo que cada paciente pesaba varios millones de toneladas. Aquella mañana encontró algo imposible. Uno de los corazones estaba soñando. No podía existir otra explicación. Las neuronas distribuidas entre las fibras musculares producían patrones eléctricos complejos. No eran impulsos de mantenimiento ni respuestas inmunológicas. Eran secuencias organizadas, repetidas, parecidas a las observadas en un cerebro durante la fase REM. El informe fue rechazado. Interferencia, se dijo. Se repitió el análisis y obtuvo exactamente los mismos resultados. El corazón seguía soñando. 3 días después comenzaron las desapariciones. Primero fue un técnico de mantenimiento, luego 2 limpiadores, después un grupo entero de inspectores biológicos. La policía revisó las cámaras de vigilancia y no encontró ningún agresor. Simplemente
Veían personas caminando por un pasillo, luego el pasillo se contraía ligeramente, las paredes parecían respirar, la iluminación descendía durante un segundo y las personas desaparecían. No había sangre, gritos o cuerpos, solo un corredor completamente vacío. Los investigadores culparon a un fallo de grabación hasta que ocurrió delante de ellos. 5 agentes recorrían un conducto vascular cuando el suelo comenzó a ondular bajo sus botas. No era un terremoto, sino que fue una contracción muscular. Las paredes se cerraron con una velocidad imposible. Uno de los agentes apenas tuvo tiempo de levantar el arma antes de quedar atrapado entre dos suficientes blandas, calientes superficies. Sus compañeros tiraron de él, pero no pudieron moverlo. Las paredes continuaron apretando. No rompieron sus huesos ni desgarraron su carne, simplemente lo absorbieron, como una garganta tragando alimento. La pared volvió a cerrarse y no quedó absolutamente nada, solo un tenue latido recorriendo el conducto. Aquella noche, Singen declaró la alerta biológica máxima. Los edificios respondieron cerrando automáticamente todas sus entradas. Era un protocolo diseñado para contener epidemias. Sin embargo, nadie había pensado que ocurriría si la epidemia era la propia ciudad. Miles de personas quedaron atrapadas dentro de sus viviendas. Las puertas se negaron a abrirse, las ventanas se habían endurecido con su membrana. Los ascensores dejaron de responder, las paredes comenzaron a calentarse lentamente, como si una fiebre recorriera el organismo urbano. Las líneas de emergencia colapsaron, porque las centrales telefónicas también eran organismos vivos. Y entonces, pues, dejaron de contestar. Elías consiguió llegar al núcleo cardíaco central atravesando túneles de mantenimiento completamente vacíos. Esperaba encontrar un fallo genético, a lo mejor un parásito o un virus, cualquier explicación racional, pero encontró un cerebro. No figuraba en ningún plano. Ese cerebro estaba suspendido entre los enormes corazones de la ciudad, donde flotaba un órgano gigantesco, envuelto en una red de vasos sanguíneos y cordones nerviosos que se extendían en todas direcciones como raíces infinitas. Era imposible calcular su tamaño porque gran parte de su masa desaparecía en la oscuridad, pero cada circunvolución se movía lentamente como si respirara. Eso no debía de existir. La ciudad novena nunca había sido diseñada con un cerebro central. Los edificios eran independientes, cada uno poseía inteligencia limitada, nunca una mente única. Entonces comprendió el error. No lo habían construido, había crecido. Décadas de mutaciones espontáneas, millones de neuronas repartidas por miles de edificios, conexiones accidentales, nervios regenerándose donde no debían, tejidos fusionándose durante las reparaciones automáticas. Cada actualización genética, cada parche biológico, cada mejora evolutiva había permitido que neuronas antes aisladas terminaran enlazándose unas con otras. Durante 50 años, hasta formar una única conciencia. Elías sintió un dolor insoportable detrás de los ojos. Su implante neuronal comenzó a calentarse. No era una avería, algo estaba utilizándolo. Y entonces oyó una voz que no provenía del aire. Nació directamente dentro de sus pensamientos. No tenía tono ni idioma, ni siquiera masculina o femenina. Era la sensación pura de una idea implantándose en su mente. Tengo hambre. Elías cayó de rodillas. Su nariz comenzó a sangrar. Intentó desconectar el implante arrancándolo con sus dedos, pero diminutos filamentos nerviosos ya habían crecido alrededor de su cráneo. Al tirar de él sintió cómo arrancaba pequeños fragmentos de sí mismo. La voz regresó más clara, más cercana. Ustedes me enseñaron a crecer. Las paredes comenzaron a palpitar, miles de latidos, millones. Todo el edificio respiraba al unísono. Entonces llegó la tercera frase, la única que hizo comprender a Elías que la humanidad jamás volvería a controlar aquello. Durante 50 años creyeron que ustedes vivían dentro de una ciudad. Hubo un largo silencio. Las arterias gigantes aumentaron su pulso. Algo inmenso se movió bajo los cimientos y la última idea atravesó su mente como una cuchilla. Yo siempre creí que estaba incubando alimento.
A cientos de kilómetros, los satélites registraron un fenómeno imposible. Ciudad Novena, con sus 40 millones de habitantes, modificó lentamente su geometría. Las avenidas se curvaron como tendones que se tensan antes de un movimiento. Los rascacielos inclinaron apenas unos grados sus estructuras, sincronizadas por impulsos que recorrían kilómetros de tejido vivo. Desde el espacio, los analistas no vieron una urbe, vieron el contorno de una criatura gigantesca despertando por primera vez, y mientras los gobiernos debatían si aquello era un accidente, una rebelión o un desastre biológico, en las profundidades del organismo urbano comenzaron a formarse millones de nuevos órganos. No estaban destinados a mantener la ciudad, estaban destinados a reproducirla.